cuando vino Cristo, ponemos otra vez ahora, se predican otra vez que va a venir Cristo. Está Dios que anunciando otra vez, como acá mismo dice así, se explica bien mismo. Y ese pecado, estamos invalidando la manifestación de Cristo ya debiendo ser maestro, dice. Nosotros en la misma palabra podemos ofender, leudar el corazón de Él. Todos tenemos que humillarnos. Por eso tengo que enseñar bien a ustedes que en la Biblia esta no es que yo digo que no quiero que haga imposición de manos, bautismo, que eso, no. Eso inclusive no es para nosotros la ley. La ley fue para los judíos y nosotros queremos otra vez hacer todo, que predicar otra vez la ley. Y entonces torcemos la palabra, anunciamos otra vez que va a venir Cristo, porque esos todos son simbolismo que va a venir Cristo. Y nosotros, entonces no vino todavía Cristo, en vez de predicar que lo que vino ya Cristo, entonces nosotros predicamos, anunciamos otra vez que va a venir Cristo. Y inclusive no es para nosotros la ley. Nosotros el ministerio de justificación, nosotros tenemos que humillar nada más ya. Ahora, bueno, vamos a leer 5 desde 11 primero y después 6 completos, quiero casi que me leas. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaran del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, y es poniéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales la palabra labrada recibe bendición de Dios, pero produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Bueno, vamos a leer hasta ahí nomás. Vemos nosotros, dice que en el 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de entender, explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque habiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Bueno, vemos acá ya, somos tardos de escuchar, entonces es difícil de explicar, porque a veces le explica a una persona que son niños, que por ejemplo, que el bautismo y eso, la imposición de manos, ya pasó. Esos son, ya vio que venía haciéndolo de la ley, mostrando que va a venir Cristo.
Todo es un simbolismo. Y nosotros, porque somos tardos de escuchar, y entonces a veces nosotros de nuestra manera somos tan tercos, creemos que sabemos. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice. Aún en palabra podemos ofender. Así leudamos corazón ajeno. Y también nosotros mismos no leudamos, no mezclamos otra vez. Y entonces, porque nosotros sabemos, léeme lo que el dos ministerios que hay, dos servicios. En Corintios, 2 de Corintios 9, 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Dice, el ministerio de condenación fue con gloria, el servicio de condenación fue con gloria, se manifestaba en el tiempo de la ley de los profetas, se manifestaba en gran manera el poder de Dios. Vemos nosotros, se abría el mar rojo. Vemos nosotros, Elías mató 450 profetas de Baal o de los hechiceros, esos son todos hechiceros. Y nosotros, ¿cómo matamos ahora a los hechiceros? Pidiendo perdón y entregando a los hechiceros porque ellos son instrumentos de Satanás. Y con ellos operaba el Señor. Vio, porque en esos tiempos le mostraba el poder a ellos, a los profetas y a la de la ley, ¿para qué? Para que ellos crean y vengan anunciando que va a venir Cristo. Ese era ministerio de condenación, porque no había todavía salvación. ¿Y salvación qué quiere decir? Te salva de la mano de Satanás, te saca, te arrebata de la mano de Satanás. Por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿cómo dice? Al tocar la trompeta, dice, Los muertos resucitarán. Los muertos resucitarán, porque nosotros, todo el mundo, estaba muerto en vuestro delito y pecado, porque Cristo se escondió bajo Satanás. Y entonces ese era ministerio de condenación. No había todavía salvación en aquellos tiempos. Fíjate un poco a donde dice que en Romano también, que a donde dice que la ley fue dado para los que están bajo la ley. Bueno, vamos a ver. Sí. 2:14 de Romanos. 2:14 de Romanos. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No. Casi. 3:19. 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Porque para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por favor, seguir para aclarar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No, ahí ya empieza otro tema. Se leo de vuelta de arriba, si querés. De arriba, sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que están bajo la ley. Eso, a lo que la ley dice, nosotros vemos todo, el bautismo.
la Santa Cena, la unción de aceite, la imposición de mano, que ahora vamos a leer. Este va con el 2.14 que leímos antes, ¿va? Porque dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, diciendo que ellos no están bajo la ley. Léeme también eso. ¿Cuál es decir el Romanos 12 podríamos empezar. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Los gentiles, dice, no tienen ley, no están bajo la ley. Los gentiles no tienen ley. Y ahora todos los pastores, por ejemplo, le enseñan, en vez de enseñarle, mostrarle el pecado, el ministerio de justificación, que se tiene que humillar, sacar la injusticia, reconocer esa injusticia de incredulidad. Y por ejemplo, nosotros otra vez, tomamos para nosotros la ley. La ley es lo que están bajo la ley, se le da. Eso se le da a los judíos. Entonces no es para nosotros la ley. Entonces ya se terminó el ministerio de condenación. Fue que el ministerio de los profetas y el ministerio de la ley. Pero fue dada eso a lo que antes de venir Cristo. Pero ahora tenemos el ministerio de justificación. Para eso el Señor vino a perdonar, destruir esa injusticia. Injusto es que no crea a Dios. Injusto que vos anunciás otra vez que va a venir Cristo. Y Cristo ya vino. Y entonces nosotros queremos usar otra vez, ya debiendo ser maestros ya. Nosotros al ministerio de justificación, mostrar el pecado y que se humille el pueblo. Y no ya otra vez queriendo justificar por el bautismo, la unción de aceite, la imposición de manos, todas esas cosas, ayuno, todas esas cosas son de la ley. Y ya el Señor cumplió la ley. Es el ministerio de condenación, el servicio de condenación. Ahora el ministerio de justificación, cuando Cristo vino a destruir la injusticia, el poder de Satanás, la incredulidad, la maldad y todo. Entonces resucitó el ministerio de justificación, la fe, gozo, paz, alegría, el perdón de Dios nos pone a nosotros. Y bueno, ya debiendo ser maestro, dice. Ahí lo que quiero que me haga ver también a donde dice, la ley no está en Gálatas eso. También vemos que Pedro... Tenemos que dividir bien la palabra de Dios, porque si no, mezclamos todo, hacemos una ensalada de la palabra. Y la palabra no se puede poner ni sacar. El ministerio de condenación, la ley, ya terminó. Nada justificó. Por eso el ministerio de condenación, porque nada justificó la ley. A donde dice, por cuanto dice también en Romanos 8:3 también aclara bien que dice que la ley no es débil, dice, por la carne. Eso vamos a leer un poco. Después vamos a leer también de Gálatas, léeme primero de Gálatas y después vamos vamos a leer en Gálatas ahora 2, a donde dice a Pedro, ahí al último le dice, Pedro quería seguir judaizando por las 3 entramadas, después en Marco también vamos a ir, por los 3 ministerios. Y hoy día aún los gentiles no es para nosotros la ley, y sigue judaizando, sigue Dios enseñando la doctrina, quiere Dios que justificar por el bautismo, quiere justificar por la unción del aceite, del ayuno, del Santa Cena. Y entonces Dios que vemos quiere ir por los 3 ministerios también,
por cuanto no entiende la palabra. Por eso tenemos que escuchar la palabra y para que podamos dividir bien la palabra de Dios. Ahora, Gálatas primero. Ese que dice que la ley era ineficaz para destruir el pecado. Dice ahí cuando... En hebreo, mami, dice que queda invalidado el mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia. Sí, también, y en Gálatas también está, en Gálatas a donde dice abajo, dice, le reprendió a Pedro. 2.11 de Gálatas dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía la resistí cara a cara, porque era de condenar. Sí. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Nada justificó la ley. Entonces, ¿qué es la ley? El bautismo, la imposición de manos, el ayuno, la Santa Cena, todos los simbolismos antes, y ese también se pone el velo sobre la cabeza. Todos son todo lo que se hacía antes. Ahí está mi iglesia que lava los pies todavía. Todo, la mano, todo. Entonces tenemos que nosotros, esos son en el tiempo de la ley, y nadie es justificado por la ley, porque vino Cristo. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz si se podía justificar por la ley? Entonces acá lo que nos enseña a nosotros es que tenemos que, ya debiendo ser maestros, y vemos los gentiles mismos. Pedro está bien porque era judío, y bueno, ellos querían, Dios, que otra vez inclusive encontramos en Marcos, quería ir por los 3 ministerios, pero nosotros que somos gentiles, que no es para nosotros la ley, y nosotros queremos judaizar a todos. Dios, que tenés que ayunar, tenés que hacer unción de aceite, tenés que, Dios, que tomar la Santa Cena, tenés que bautizar, todo, Dios, que queremos judaizar a todos los gentiles, siendo que nosotros mismos somos, Dios, gentiles, a nosotros nos fue dada la ley, y se terminó ya la ley. La ley, el ministerio de condenación, porque ellos venían anunciando que va a venir Cristo a justificar. Él va a traer la salvación, Él va a traer el perdón de pecado, matando, Dios, que en su cuerpo. Vamos a leer ahí en Romano, quiero que lea en Romano, varias veces vaya escuchando para entender, porque nada más, dígale al Señor, Señor, perdóname, quiero entender tal y cual la palabra de Dios. Eso nada más. No cierre su mente, porque si no, no vamos a entender nunca. Y nosotros vamos a querer, como Pedro, vamos a querer predicar, Dios, que a judaizar el bautismo, la Santa Cena, el ayuno, la unción de aceite, la imposición de manos. Nosotros hacemos acá la imposición de manos muchas veces cuando es nuevo, porque la gente quiere la imposición de manos como no sabe todavía la doctrina. Pero nosotros no tenemos que acostumbrar así los viejos de querer, por la imposición de manos se cree que él se va a sanar. La imposición de manos es dar la palabra. Ahora, veo que ya, estos días dimos ya, pero ahora vamos a leer de Romanos. Somos niños, dice. Por eso quiere otra vez, no conoce la palabra. Entonces por eso
los hermanos sigue predicando, vio que el Antiguo Testamento, anunciando que va a venir Cristo, y ya Cristo ya vino en de predicar el ministerio de justificación, que vino Cristo ya a perdonar y mostrar el pecado, que fuimos formados en el pecado y que tenemos que humillar. Nosotros no predicamos eso, es el ministerio de justificación, mostrar cómo fuimos formados en la vieja creación, en sufrimiento, en incredulidad, en maldad, en nervios, ira, en miseria, depresiones, que es lo que no tenemos las 24 horas. Sentimos más a Satanás que a Dios, ¿no es así? Somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Dios que no tiene obra nuestra fe, porque nos pedimos perdón a Dios. Entonces queremos justificar otra vez por el bautismo, queremos por el ayuno, hacemos ayuno tantos días, es un sacrificio ese que se hace, es el Antiguo Testamento. Con ello se manifiesta en gran manera el Señor. Pero ya cuando vino Cristo ya sigue el ministerio de justificación. Y nosotros queremos, y siendo, imagínate, siendo nosotros no somos judíos, a los judíos fue dado eso para anunciar. Pero nosotros somos gentiles. Por eso Pedro dice, vamos a ver en Marcos 9, a donde vemos también que Pedro no entendía la visión y quería ir por los 3 ministerios. Ustedes se tienen que humillar. Esa incredulidad cree que usted no, ya sabe todo. Vemos nosotros, la hermana mismo está dando, Dios, que se haga imposición de manos, que le haga por... Entonces ahí le está leudando, parece que sabe cuánto tiempo ya se enseña que la imposición de manos que es un simbolismo. Ya aún nuevo hacemos eso, pero no podemos nosotros instruir así, con la imposición de manos. Y ahora vamos a leer. Mami, mientras que nosotros queremos hacer la imposición de manos, fuera de que es nuevo o no, es porque todavía... Porque hay esa levadura. Hay levadura. Hay creencia porque todavía. Nos tira hacer esa imposición. No es tira hacer la imposición de manos. Pero tenemos que humillar de ese espíritu que tenemos, que queremos y tenemos débil. Estamos débiles en la fe. No tenemos por suficiencia el ministerio de justificación. Entonces nosotros somos débiles en la fe y podemos leudar otros corazones. Tenemos que humillarnos. Si nos humillamos, vamos a seguir con esa creencia. Vamos a leer ahora. Léeme un poco. Marco y después vamos a leer. ¿Cuál de Marco más? 9, a donde... ¿La enramada? De 9:2 de Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablan con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Vemos, ahí apareció primero Elías y Moisés. Elías es figura de los profetas y Moisés es figura de la ley. Entonces apareció. Y después ahí vendría Jesucristo también. Y dice, es bueno, dice, vamos a seguir los 3 enseñanzas, 3 entramadas, los 3
seguir protegiendo por los 3 ministerios. Eso es lo que quiere decir. 3 entramadas quiere decir por los 3 ministerios. Ministerio de los profetas, ministerio de la ley y ministerio de Jesucristo. Entonces, dice, porque no entiende lo que Pedro. Así también nosotros no entendemos. Somos niños y entonces tenemos que humillarnos, reconocer que somos niños, todavía no entendemos que el ministerio tenemos que dividir, ya pasó, desapareció Elías y Moisés y quedó solo Jesucristo, dice. Y este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia, que Él destruyó el ministerio de condenación. Él ya terminó y Él cumplió la ley y el ministerio de los profetas cumplió ya cuando Cristo vino. Entonces ya pasó lo otro. Entonces vemos acá y Pedro no entendía. Y por eso quería otra vez, vemos Pablo le reprendió también en Gálatas a Pedro, porque quería predicar como hoy en día, inclusive ya los hermanos no es ni judíos, ellos quieren judaizar, Dios que quiere predicar la ley otra vez, los profetas, el bautismo, la imposición de manos, ayuno, todo lo que vio que está en la ley, ellos vio que está bien, predique, pero que ya terminó, ese ya se cumplió ya. Ese no vamos a predicar. No es que no vamos a predicar. Abajo. Entonces, no es que no vamos a predicar. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos predicando los 2 ministerios. Pero tenemos que aclarar que el otro ya se terminó. Ya cumplió Cristo lo que venía diciendo los profetas y la ley que venía haciendo por figura. Nosotros vemos, habla en parábolas, en ilustraciones, mostrando que va a venir Cristo a morir, a matar a Satanás y a resucitar él. Es el ministerio de justificación. La fe, gozo, paz, alegría, amor se va a manifestar, resucitar ya, porque se mantenía muerto antes. Bajo la incredulidad estaba la fe, bajo la maldad estaba el amor, bajo el sufrimiento estaba, vio que la libertad que Cristo podía dar a nosotros. Y entonces, por eso es bueno saber bien la palabra de Dios, que no seamos como Pedro, que queremos seguir por las 3 entramadas, por las 3 ministerios, por los ministerios de los profetas, por los ministerios de la ley, sino ahora el ministerio de justificación. El Señor vino a sacar la injusticia, porque en el tiempo la ley era todo, vuestro padre era el diablo, pero se manifestaba con ellos en gran manera, Dios que es Cristo, para que venga anunciando hasta que venga Cristo, y entonces ahí se cumplió lo que ellos venían diciendo. Y bueno, quiero, ¿qué era que leemos? Las 3 enramadas leímos. Las 3 entramadas. Y así Pedro quiere ir por las 3 entramadas. Así también nosotros, los hermanos hoy en día, no quiere ir por los 3 ministerios, no quiere ir por el bautismo, quiere santificar por la Santa Cena, quiere por la imposición de manos, Dios que quiere bautismo, ayuno. No quiere, Dios que anuncia eso, quiere ir por el ministerio pasado. Ahora el ministerio de humillación, que tenemos que nada más declarar nuestro pecado. Y no es para nosotros, no es para los gentiles, vio la ley. Era para, en Mateo 11:13 leemos, hasta dónde está. Ustedes por eso, los que está más tiempo se tiene que humillar mucho. Son niños todavía.
Dios que puede leudar aún en palabras, no sea sabio en su propia opinión. Si usted no se humilla de esa incredulidad y quiere otra vez con el ministerio porque queremos hacer demasiado la imposición de manos. Es porque nos humillamos, que nosotros queremos otra vez en la ley, seguir por la ley, por la 30, amado. Ahí que dice 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta Juan? ¿Y después qué dice? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír. Oye, sí, dice Dios que hay el ministerio de los profetas y la ley, hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que hizo ahí, dice en Mateo 3:11, dice, yo os bautizo con agua. El bautismo representa la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando se va bajo agua, representa Dios que murió el pecado, Satanás, la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, depresiones, mala suerte, todo lo que enfermedades, todo lo que nosotros tenemos, sentimos. Ahí murió y cuando sale afuera, resurrección de Cristo. Ahí vamos a ver qué dice. Hasta Juan nada más. Es el último ministerio, ese es el bautismo ahí. A él le da. Elías dice, él es aquel Elías. ¿Por qué dice por Juan aquel Elías? Porque mucho también dice que encontramos en Apocalipsis que Elías y Moisés va a venir también. Pero ese está diciendo, Elías ya vino. Está diciendo, obvio que Elías no apareció ahí en Marcos 3, Elías y Moisés es figura de los profetas. Y entonces, vio que Juan Bautista, el último, tiene el mismo ministerio de los dos, que tiene que venir a mostrar que Cristo va a venir a morir, a resucitar, y él a la verdad bautiza con agua, pero lo que viene tras mío bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Es el bautismo verdadero. Cristo hizo, él mató y resucitó, mató a Satanás, la incredulidad, y resucitó la fe, murió la maldad, sufrimiento, depresiones, todo lo que hay, pasiones, sexo, miseria, enfermedad, pero él ya hizo todo, pero nosotros para que esa obra sea manifestado tenemos que reconocer que nosotros pedir perdón. Señor, todavía siento, Señor, mi naturaleza, ese ministerio viejo, ese sufrimiento, depresiones, nervios, ira, peleamos entre nosotros, ese espíritu vio que miseria, abandono, angustia, tristeza, enfermedades, nos duele todo nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro lomo, como dice David. No hay paz en nuestro hueso, aún en los huesos. Entonces, todas esas cosas ¿en qué leemos? Leemos Mateo, que los profetas profetizaron. 3:11. Sí. 11:13 de Mateo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquel Elías que ha de venir. Y después decía, no. 3:11. 3:11, eso es lo que es. Yo bautizo con agua, dice. A la verdad, yo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Vemos ahí, él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es el bautismo verdadero cuando Cristo vino, la muerte del pecado y la muerte de la incredulidad, maldad, depresiones, todo lo que es nosotros, miseria, no poder escuchar la palabra, no te interesa, divague de mente, te cansa la palabra, todo ese
tenemos que pedir perdón. Y esa miseria espiritual y natural, que somos ignorantes a la palabra, no podemos entender. Entonces, el pan nuestro de cada día, danos hoy, perdónanos nuestra deuda. Nosotros oramos por la comida natural y preocupamos por la comida natural, pero lo espiritual nada. Si tenemos palabra o entendemos la palabra o no pedimos al Señor que nos dé. Dios que nos estemos humillando somos rudos, dice, ignorantes a la palabra de Dios. Entonces por eso todo natural entendemos en vez de espiritualizar. Inclusive nosotros no está mal que ore, porque a veces también los hermanos, hay muchos que de otra doctrina, por ejemplo, ora Dios por la comida natural, ¿cierto? Porque no entiende. Entonces si hay un impío, entonces, o un malo creyente que ya son adoctrinados, va a decir, si comemos así nomás, va a decir que somos nosotros carnales. Por eso, ¿por qué no oramos ni por la comida? No ora, dice, no da gracias por la comida. Pero ahí el pan nuestro de cada día, danos hoy. Tenemos que pedir por la palabra. Señor, no tengo palabra, perdóname. Nos preocupamos si tenemos palabra o no. Pero por eso muchas veces hacemos cuando hay Dios que... pero no tome Dios que por costumbre de orar por la comida natural, pida perdón de ese espíritu, ciertamente miseria espiritual y natural, y ahí vio que sabemos que porque no tiene ese alimento llevamos esa miseria. ¿Por qué? Porque estamos en miseria espiritual. Primeramente falta la palabra y la oración del perdón. Entonces ahí tenemos que humillar de esa miseria espiritual y natural. Ahí ese trancarrúa, miseria, eso tenemos que humillarnos. Nadie pide perdón de la miseria espiritual y natural, que no tiene palabra. Y entonces vemos nosotros, lo que quiero en el 6, en Hebreos 6:1 quiero leer, ahí dejando ya el rudimento de la doctrina de Cristo. Dejando ya, dice, el rudimento de la doctrina de Cristo. Eso era la ley, la leche, dice también. ¿Cuánto, hermano? 6:1, hermano. Por eso tenemos que pedir mucho ese doctrina. Nosotros un poco de levadura leuda toda la masa. Y nosotros no queremos mismo, creo que queremos hacer mismo el ayuno, ¿cierto? Yo hacía, ¿cuánto tiempo el ayuno hacía? Yo hacía porque no entendía mucho la palabra, quería saber bien la palabra, quería hacer ayuno para que me dé, en vez de humillarme de esa torpeza, de ese Dios que, como dice en Proverbios, soy rudo, ignorante a la palabra, porque es nuestra tendencia. A Satanás, Dios, nosotros nos gobierna, nosotros no hay necesidad que ni entendamos a él. Se va a manifestar y te gobierna nuestra mente. Pero la palabra de Dios es difícil de entender bien. Porque en vez de Dios que dice, somos niños, dice. Primero somos niños y queremos ir por las 3 entramadas, queremos ir por los 3 ministerios. Y Pedro vemos que quería ir por los 3 ministerios, por los ministerios del profeta, ministerio de la ley y de Cristo. Ellos creían que era Cristo que vino. Y por eso también Pablo le reprendió a Pedro, quería aún a los gentiles, Dios, que predicar otra vez la ley, el bautismo, el ayuno, la imposición de manos, todo. Y entonces le reprendió Pablo. Ustedes siendo judíos, ¿cómo? Porque antiguamente a los gentiles, vemos nosotros, le dice a Pedro que él, por ejemplo, antiguamente, Dios, nosotros ahí sabe cómo me llevó Satanás a mi mente.
la revelación es que uno dice lo que quiere nomás, pero Satanás te arrebata. Ay, Pedro vio que quería a los gentiles judaizar, y cuando tiene en la visión que bajaba víbora, que dice todos los animales que veía, le dice matar y comer, le dice. Y él no entendía esa visión, porque ellos antiguamente ellos no, con lo impío, por ejemplo, nosotros somos los de víboras, somos los animales, los gentiles. Ellos antes a los gentiles no predicaban, y después cuando vino Cristo ya ellos también tienen que predicar a nosotros, y entonces dice, nunca ha llegado en mi boca, dice él, no entendía, cosa inmunda, dice, porque ellos, por eso dice en Isaías 11 encontramos, dice que va a jugar, dice, con la serpiente, con toda la bestia, y va a ser todo manso, y éramos nosotros eso, porque ya va a haber también el perdón de pecado para nosotros. Ellos no se unían con nosotros, ni tampoco predicaba a nosotros los judíos, porque era para ellos la ley. Ellos eran el pueblo de Dios, y entonces él no entendía, y cuando vino Cristo, él creía que era Cristo que vino, pero que quería seguir predicando a los gentiles ley, y no era para los gentiles la ley. Él ya tiene que predicar la justificación, mostrando el pecado a los gentiles. Encontramos eso en Hechos, vamos a ver también, después vamos a seguir. Solamente la hechicería y la idolatría, ¿no? Sí, la hechicería e idolatría nada más tenemos que predicar, que fue nuestro formato ese, para humillarse. Ahora el ministerio de justificación, injusto que tengamos otros dioses. Ya la ley ya cumplió el Señor Jesús. ¿Qué era que digo que voy a...? La visión de Pedro, 10:9. También 10:9, y después otro también quiero decir que Satanás me proba sin la visión. No es que uno, por eso se tiene que limpiar mucho, y Satanás lucha para arrebatar la visión. No es que uno sabe de memoria y ya está, por eso mucho no se humilla, y bueno, y quiere otra vez Dios que mezcla toda la palabra de Dios. Por eso tenemos que humillarnos mucho limpieza, declarar que somos rudos en la palabra, queremos mezclar todo. Léeme a donde me dice Javier, y después vamos a seguir, no sé. ¿Cuántos Hechos? 10:9 en adelante. Del 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvía a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que hablaba visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa
por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerse venir a su casa para oír su palabra. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunidos. Vemos nosotros ahí, Pedro, por ejemplo, su visión no entendió que él tiene que predicar a los gentiles. Pero a los gentiles, ¿qué tiene que predicar? La justificación, mostrar el pecado. Ahora por eso en Hechos vamos a ir 22 más o menos a 21-25. Vamos a ir ahora. Desde 21-22 puede leer. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tenían obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. A los gentiles se tiene que predicar la idolatría, todo que es un pecado, que le tiene que mostrar ese y que se tiene que arrepentirse. Pero ahí, por ejemplo, venía 4 nazareos, entonces que se tiene que raspar el pelo, tiene que hacer otra vez la ley, y entonces había de confianza por Pablo. Y entonces Pablo, para que no desconfíe por él, vemos nosotros Pablo enseña que se termina la ley y después él va y hace otra vez con ellos, para que, porque ellos creía que Pablo invalidaba la ley de Moisés, entonces cumplió. Cristo cuando vino cumplió, no es que invalida, sino cumplió ahí, que ya vino Cristo. Y entonces le dice, háganle, a los judíos, con ellos todo, para que no desconfíe 4 nazareos, que era judío, pero a los gentiles dice, no, a los gentiles no le enseñe eso, sino que le muestre, ¿qué dice? Que se abstengan, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. Porque ellos lo que nosotros sabemos que adoramos a Satanás mismo, porque nuestra tendencia es de adorar a Satanás. Vuestro padre es el diablo, ya fuimos formados así, y por eso sufrimos tanto en la vida. Y entonces eso tenemos que enseñar, que se humille, que los gentiles somos nosotros, ya nosotros no, por eso que muchos hermanos predican otra vez, mezcla
la ley. Quiere predicar como Pedro, quería predicar a los gentiles. Encontramos en Gálatas, eso ya leímos hoy, que él quería predicar la ley a los gentiles, judaizar, dice. Si la ley no perfeccionó nada, dice, sino la fe en Cristo, que Cristo ya vino a destruir todo el ministerio antiguo. Ya cumplió él, viene a cumplir el ministerio antiguo, porque el ministerio de condenación o el ministerio de los profetas y de la ley venía anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Y todo se hace en simbolismo, como dice Mateo 13:34, dice, nada hablo sin parábola, dice Cristo, porque, ¿cómo dice? Nada. Abriré mi boca en parábolas, que se cumpla lo dicho por el profeta. Después. Todas estas cosas hablé en parábolas, para que se cumpla lo dicho por el profeta, cuando dice, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas ocultas de la Cosa oculta desde la fundación del mundo. ¿Qué era cosa oculta? Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, por eso Él vino a resucitar. Entonces, yo hablaba todo en parábolas, en ilustraciones, por eso tenía que hacer ayuno, tenía que lavar la mano antes de comer, todo en simbolismo. Pero veo que esa parte más que dice, para que viendo no vean, que se refiere a la parábola, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Ese dice a los judíos fariseos, porque no cree, fariseo y saduceo y eso. Ellos están con ellos Cristo y ve a Cristo y no creyó, como dice mismo en Isaías, dice que hablaré en lengua tartamuda y no creerán, dice. Ese es también un simbolismo que el Señor cuando vino aún se manifestó el Espíritu Santo y ellos no creen igual la manifestación de Cristo. Por eso tenemos que humillarnos mucho, tenemos todo ese espíritu de fariseísmo, de saduceo, todo tenemos ese. Nosotros queremos otra vez ir predicando, veo que el ministerio del pasado, el ministerio de la ley, está bien, predique, pero Dios tiene que aclarar bien que esos son pasados ya. Se cumplió ya en Cristo crucificado, que Él viene a matar a Satanás y resucitó. Resucitar quiere decir ¿por qué? Porque estaba escondido o muerto antes para nosotros Cristo. Y Él vino cuando Él mató a Satanás y resucitó, ahí vino a manifestar el recién. Ese es el ministerio de justificación para perdón de pecado. Para que nosotros ahora solamente ese ministerio de justificación podemos lograr a través de escuchar la palabra y pidiendo perdón. Y tenemos que pedir también perdón, ese espíritu que nosotros tenemos, queremos, que judaizar a los gentiles. Y nosotros mismos nos judaizamos ahí. Y acá en Hebreos 6, vamos a ir rápidamente, que no podemos nomás en una vez todo, que ya muchas veces estoy dando, pero poco a poco, a madre que va escuchando también, va a ir entendiendo esto. Que dice 6, en el 6, quiero uno siga leyendo en hebreo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dejando ya esas doctrinas, ¿qué dice? El bautismo, la imposición de manos y de la obra, ¿cómo dice? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, porque los saduceos decían que no hay resurrección de los muertos. Esa enseñanza tenemos que dejar ya, que no va a haber cambio de vida.
Entonces nosotros aún tenemos ese espíritu de fariseísmo, saduceo, de todo tenemos. Entonces, dejando ya, y la imposición de mano y el bautismo, dice. Ya debiendo ser maestros ya, que tenemos que mostrar el pecado, Dios que Cristo vino a destruir el ministerio de justificación y pidiendo perdón en la oración por la palabra, y la oración es santificada. En la palabra nos muestra nuestro pecado y en la oración pedimos perdón. Ese tiene que ser, implorar el perdón de pecado, porque cuánto pecado tenemos. Y es fundamental también que digas porque Cristo se bautizó, porque Cristo comió. Eso también quiero decir, Cristo se bautizó, pero Él viene a cumplir la ley mostrando su muerte y la resurrección. Y porque muchos dicen al no entender la palabra, ¿cómo Cristo se bautizó? Dice. Y como nosotros, si he pecado, el bautismo. Pero acá dice, dejamos ya el rudimento, la enseñanza antigua. Cristo viene a bautizar, pero Él ahí mostrando su muerte y la resurrección. Aún hizo la Santa Cena también. Este es mi cuerpo. Antes de la muerte de Él, dice Pablo, que el Señor Jesús hizo la Santa Cena. Y entonces esa noche que iba a ser entregada, dice en Corintios está eso, dice Dios que este es mi cuerpo, dice, por nosotros va a ser molido. Y este es el vino, este es mi sangre, mi vida, que el nuevo pacto, nueva unión, que nos vamos a unir con fe, gozo, paz, alegría, amor. Esa es la vida de Cristo. Y pidiendo perdón nosotros de la incredulidad, vamos a beber esa vida de Cristo. Vamos a estar unidos con Cristo en nuestra mente, nuestro pensamiento. Entonces el pan, vio que la noche iba a ser entregada. Y esto haga hasta que yo venga. ¿Qué quiere decir eso? Porque Él se fue. Eso está en Juan también. Me voy y vengo, dice. Él cuando murió, se fue en la parte más baja. Se fue en la parte más baja de la tierra, que todo el pecado más, vio que no hay pecado que Él no tomó. Él se mezcló con todo el pecado. Y después, vio que, dice, resucitó. Se subió en la parte más alta, se fue en los cielos. Y que en los cielos también. Se fue en la parte más alta de la fe, gozo, alegría. El poder de Él, todo, Dios que tiene que gobernar nuestra vida. Pero eso poco a poco vamos a lograr. Él ya hizo todo. Pero nosotros, a medida que entendemos esta palabra, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice. Entonces, nosotros tenemos que ir, Dios, que día en día, como dice, cada día muero Pablo, y cada día tiene que resucitar. Resucitar la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y morir el pecado. Pero nosotros, por no saber la palabra, sabe que tenemos la vida resucitada de Satanás. Todos los días nuestra mente está llena de aflicción, lleno de miseria, de enfermedad, dolor, nervio, ira, vicio. ¿Qué es lo que no tenemos? Tenemos resucitado a Satanás y no pedimos perdón, ni reconocemos, no imploramos el perdón de Dios. Entonces, y a veces decimos que somos hijos de Dios. ¿Y por qué tiene? Acá dice ya el juicio eterno, ¿cómo dice del saduceo? Que no cree resurrección de los muertos. Ellos no creen que la resurrección de los muertos quiere decir nosotros estábamos muertos en vuestro delito y pecado. No cree que el Señor nos va a perdonar y va a resucitar la vida de Cristo en nosotros. Y nosotros también decimos que creemos, pero sin humillar ese espíritu también
decimos que creemos la resurrección de los muertos. ¿Y por qué mantenemos la muerte en nuestra mente, en nuestra alma, todos los días sufrimiento, en enfermedad, en miseria? No podemos escuchar la palabra, te cansa, no te interesa, nervio, ira, no tiene sentido en nuestra vida y no pedimos perdón. Esa es la vida de muerto. Y al último, dejamos resucitado a Satanás y decimos que creemos, nosotros no tenemos, obvio que creemos toda la resurrección, que Cristo nos va a hacer resucitar. Sí tenemos la vida resucitada para salvación, pero después, cada día otra vez tenemos ahora los dos poderes, poder de Satanás y poder de Cristo, y ahora tenemos que combatir a través de la humillación, reconociendo que hay todo ese poder en nosotros. Yo, por ejemplo, ahora me agarra ese espíritu de muerte todos los días, pero me tiene que agarrar eso ¿para qué? Para mostrarme que hay en mí ese espíritu de saduceo, que digo, creo la resurrección de los muertos y está en mí la muerte. Sórdida la muerte en victoria. Y yo tengo que pedir perdón de ese espíritu de muerte y Satanás. Y entonces, y ya Cristo quitó. ¿Y yo por qué tengo ese espíritu de muerte? Porque tengo el espíritu de saduceo. Tengo que humillarme y todos ustedes tienen ese espíritu de saduceo. Aunque no siente todavía esa muerte en ustedes, pero eso traemos desde el principio. Y después va a llegar un momento para que ustedes sepan que hay. Entonces va a manifestar en ustedes. Ya tiene que humillarse ese espíritu de muerte que lleva. Porque dice en Corintios también, llevamos la muerte y la vida de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que humillarnos de ese espíritu de muerte. Porque Cristo ya quitó. Ese es el ministerio de justificación. Y dice acá, no otra vez, dice, léeme otra vez de 6:1 de Hebreo. No, 6:1, sí. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de bautismos, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Vemos nosotros, ahí está unos cuantos, veo que nosotros que tenemos que, echando otra vez, dice, no, dice como arrepentiendo, dice, tenemos que arrepentir de esos pecados que tenemos, ese espíritu de saduceo que tenemos, resucitada a Satanás, porque decimos que creemos, pero no tiene obra, que creemos, no creemos porque no pedimos perdón, que va a cambiar tu vida, va a venir la vida resucitada, va a gobernar nuestra vida. Tenemos que pelear contra ese espíritu. La imposición de manos y el bautismo, todos creemos. Y entonces tenemos que humillarnos a esos espíritus de saduceo, ese espíritu también de, como decir, fariseísmo, que nosotros decimos que creemos la encarnación de Cristo, eso ya dimos el otro día también, pero después vamos a seguir dando, porque decimos que creemos, pero como si no saben ni la encarnación de Cristo qué quiere decir, ¿cómo vamos a creer? Si sabemos que la encarnación de Cristo es Satanás, incredulidad, sufrimiento, depresiones que hay en nuestra mente, ese es figura de la encarnación de Cristo. Y nosotros decimos que creemos toda la encarnación, que Cristo vino, se encarnó para dar perdón de pecados, pero nosotros creemos, decimos, pero no pedimos perdón. ¿Y cómo vamos a creer una cosa que no pedimos perdón? Entonces, ¿qué quiere decir en esa parte que dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo? Y la doctrina de Cristo, dejando ya esa doctrina pasada. ¿Que se venía anunciando? Que se venía anunciando los profetas y los profetas y la ley. Dejando ya ese primero rudimento, primera enseñanza. Porque como dice ahí arriba, la doctrina de obra muerta.
y somos niños, dice. Porque en esa parte pareciera que dice dejando la doctrina de Cristo, o sea, lo que enseñó Cristo, pero habla más que nada de lo que se venía anunciando. La primera, eso es lo que tenemos que, el arriba, y después dice, acá dice, eso como habla también la palabra que dice de la leche. La leche. O sea,